Y quiero que usted vaya a Juan 19, 38, 42. Dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los judíos. Aquí en Juan dice que era un discípulo secreto. Arimatea, José de Arimatea. Él no estaba públicamente como los otros discípulos, ¿sí? Como los otros discípulos, pero él era también un discípulo que estaba en secreto, era parte del consejo de los judíos, de aquellos que querían que mataran a Jesús. Él no estaba de acuerdo. Y estaba viendo que Lucas decía que él nunca estuvo de acuerdo de que le mataran a Jesús, porque era un discípulo que le seguía a Jesucristo en secreto. Entonces dice que José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó, porque se acuerda, fue la crucifixión. Jesucristo dijo: consumado es, que habíamos visto el viernes, y él ya murió. Físicamente en ese momento estaba muerto su cuerpo. Entonces dice que José de Arimatea pidió su cuerpo, ¿sí? Y quien le acompañó dice que fue Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Dice que llevó consigo unas 33 kilos de ungüento perfumado, ¿sí? Una mezcla de mirra y aloe que les ponían a los cadáveres cuando ya morían. Y de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía, la tumba estaba cerca, así que lo pusieron a Jesús ahí. Entonces, cuando yo leí esto, dije: wow, yo sé que hay discípulos a veces secretos y escondidos que le están siguiendo al Señor, que quizás no son públicos, que quizás no eran como los 12 apóstoles. Pero ¿sabe qué fue lo más impactante? Que de los 12 apóstoles que estaban con el Señor de pueblo en pueblo, compartiendo la palabra, mirando los milagros que Jesucristo hacía, el momento que fue crucificado, el momento que ya fue su tiempo final, ellos huyeron por temor a lo que los hicieran. ¿Y saben qué? A veces muchos de nosotros hacemos lo mismo. Conocemos del Señor, hemos visto los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, pero a veces tenemos miedo del qué dirá de las personas y a veces huimos y corremos y escapamos y no decimos que somos seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque nos da temor. ¿Qué nos dirán? ¿Qué nos irán a hacer? Y eso es lo que hicieron los discípulos en ese día. Atemorizados huyeron. Ni un discípulo estuvo en ese momento en la cruz para acompañarle hasta el momento cuando Jesús dijo: consumado es. No había un discípulo. Y había un discípulo en secreto que le seguía a Jesucristo. Y dice que él en ese momento se hizo como un discípulo público, porque fue, habló, pidió el cuerpo de Jesús, y también asomó Nicodemo, ¿sí? Y con Nicodemo dice que los dos lo llevaron a enterrar a esa tumba. ¿Qué tipo de discípulo quieres ser tú? ¿Aquel que siempre está público y cuando viene el temor sale huyendo? ¿O aquel que aún en lo secreto, aún en los momentos difíciles, tú dices: sí, soy seguidor de Cristo y el Señor transformó mi vida? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque el Señor nos enseña muchas cosas a través de su palabra. Y dice: ¿y por qué decía un entierro real? Porque dice que el Nicodemo, él tenía dinero, dice que llevó 33 kilos de especie, y eso no era un entierro común. Dice que eso era solo utilizado para el entierro de un rey. ¿Y cómo no hacerlo con Jesucristo? Porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y sabe qué? El Señor le dio discernimiento a Nicodemo para que de esa manera él pudiera hacer un entierro verdadero como se merece nuestro Salvador. Pero quizá muchos pensaron que simplemente era el hijo de José y María, el hijo del carpintero, que simplemente fue a la cruz, murió y hasta ahí quedó. Pero siempre
va a haber el Señor alguien a quien dé discernimiento para entender los tiempos y para saber que esa muerte no era una muerte de quien quiera, era la muerte de Jesucristo y que merecía un entierro real. Y es de esa manera como Nicodemo lo hace al Señor. Y él le conoció, dice que en la noche nomás había estado con el Señor. Sí, entonces miren, no dejemos que las circunstancias difíciles, que los problemas, que los inconvenientes, que lo que las personas dicen, que aquellos que nos conocen nos hagan retroceder y neguemos al Señor. Seamos de aquellos que somos firmes. Si te preguntan que eres cristiano, sí soy. ¿Eres seguidor de Cristo? Sí soy. Porque Él ha transformado mi vida. Y porque nosotros también vamos a ser transformadores a través de nuestro testimonio a otras personas. No nos escondamos, ¿sí? No nos escondamos. Usted diga con toda la seguridad: yo soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo. Porque eso es lo que hizo Nicodemo, ¿sí? Y José de Arimatea. Fueron valientes y en ese momento hicieron lo que los discípulos no hicieron, ¿sí? Qué impactante. Yo decía, definitivamente ellos fueron muy valientes, porque a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que había un pueblo que se levantaba en contra, ellos dijeron: nosotros vamos a tomar el cuerpo de Cristo y lo vamos a enterrar como un rey se merece, con todas las especies y dice que era lino fino el que envolvieron a Cristo y lo llevaron a la tumba. Miren, ahí el sábado era el día de descanso y dice que como estaban donde había la cruz, cerquita había una tumba, por eso decidieron ponerle, porque dice que el día del descanso más o menos empezaba a 6 de la tarde y pronto tocaba poner el cuerpo de Cristo. Y oh sorpresa, había una tumba que estaba vacía. Y no solo eso, nadie le había usado. Seguramente esa tumba ya estaba destinada para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para Jesucristo. Amén. Luego de eso ocurre la resurrección. Y vamos a ver Juan 20 del 1 al 18. Dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena, ¿sí se acuerdan de María Magdalena? ¿Quién era, no? Era la pecadora, ¿sí? La que llevó el perfume, la que le secó los pies con su cabello, la que fue su vida transformada, porque Jesucristo ese día le dijo: tus pecados te son perdonados, y ella recibió la salvación y el perdón del Señor. Y en agradecimiento ungió de antemano al Señor, ¿ya? Y dice que ella era una seguidora, ¿sí? También fue a verle al Señor al otro día temprano, dice, y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y a quien Jesús amaba era a Juan. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decía Jesús tenía que resucitar de los muertos y después cada uno se fue a su casa. ¿Sí? Entonces miren, Jesucristo ya de antemano les había dicho que es necesario que Él muera, ¿sí? Que es necesario que Él se vaya, que tiene que cumplirse la palabra, que Él es el Salvador del mundo. Pero a veces nosotros pensamos que el Salvador del mundo va a venir con armadura, ¿sí? Va a venir con todo el poder, todo mundo le va a tener miedo, y por eso es que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que iba a darnos la salvación y la vida eterna. Y aquí vemos que María Magdalena es alguien que estaba pendiente de Jesús, ¿sí? Porque es otra de las personas que a veces
es transformada por su vida y él sí decide, sí, yo tengo que ir a ver al Señor. El Señor me perdonó, Él me dijo que deje mi pecado y yo ahora sigo. ¿Y cómo no le voy a ver? ¿Cómo no voy a estar? Llevar las especies, porque también dice que llevaban especies. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos ofuscados en el problema o en la situación difícil que tenemos cada uno de nosotros, porque para María sí era un problema, se murió el Salvador, se murió aquel que le dijo, tus pecados te son perdonados, si tú dejas eso tendrás una nueva vida. Alguien que le dio esperanza, porque el resto del mundo a María Magdalena lo despreciaba por el pecado que ella llevaba. Y entonces para ella era muy importante ir a ver a aquel que le dijo, te perdono. Y ¿sabe qué? Cuando estamos así llorando, ofuscando por cosas que nos están pasando, no estamos viendo con los ojos espirituales que el Señor quiere que nosotros veamos. Ella simplemente vio a un Jesús que lo crucificaron, que lo enterraron, pero no estaba viendo, ¿sí?, lo que iba más allá de eso, lo que el Señor iba a hacer. Y el Señor ya les había dicho, mira, y Simón Pedro también dice que no habían entendido antes, hasta que cuando Jesucristo resucitó, lograron entender lo que les había dicho a través de las Escrituras. Es necesario que yo me vaya, yo tengo que morir, yo voy a resucitar, pero es que nunca habían entendido, ¿sí? Quizá vieron la resurrección de Lázaro, ¿sí?, pero solo era un hombre común. Pero este era otro tipo de resurrección, una resurrección donde iba a ser diferente, porque el Rey de Reyes y Señores iba a estar con su Padre sentado en el trono y tenía que cumplirse. Y algo impactante que a mí me gusta es que si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera padecido lo que padeció, no se hubieran cumplido las Escrituras, que dice que es necesario que yo me vaya, decía Jesucristo. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Porque el viernes habíamos hablado que cuando Jesús dijo consumado es, el velo se partió y decíamos que ahora yo puedo ir directo a la presencia del Señor. Ya no necesito de un intermediario, ya no necesito de un sacerdote, yo puedo ir directo, ¿sí? Eso era lo que pasó cuando dijo consumado es. Pero cuando hubo la resurrección, cuando Él verdaderamente se fue, es entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y es quien te va a dirigir, es quien te va a llevar a mejorar tu vida, es quien te va a hacer entender lo que la palabra de Dios te dice, es quien te va a dirigir hacia el propósito que Dios puso sobre tu vida. Amén. Entonces el Señor es alguien que a veces nos sorprende la forma como Él, siendo un humano, 100% hombre y 100% humano, Él hizo lo que tenía que hacer, aunque en algún momento estuvo decidido a dejar, pero siempre dijo, Señor, que se haga tu voluntad, porque Él estaba a punto también de que no, de dejar ahí todo, ¿sí? Dice que también perdón. Luego vamos a ver el siguiente pasaje. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro, ¿sí? Y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí, y era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo lo iré a buscar. María, le dijo Jesús. Dice que ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Hay algo también impactante de esto, como él decía, a veces estamos ofuscados, pero hay un momento donde el Señor también dice tu nombre. Y me dice que María estaba ofuscada, llorando. Miren, estuvo delante del Señor,
Y le dije, hoy no ha visto a mi Señor, decía, le estoy buscando. Y cuando tú estás con todos tus problemas en la vida, ¿sí? Porque todos tenemos situaciones que estamos pasando. A veces el mismo Señor está a tu lado, te está hablando a través de una palabra, te está dando un mensaje a través de personas, quizá a través de un video, a través de un podcast, y tú no lo estás reconociendo. Y dice que ella decía, pensó que era el jardinero, y le dice, ¿dónde le puso? Le estoy bien buscando a mi Señor. Y el Señor solo, yo me imagino que el Señor solo le sonrió y de pronto le dijo, María. Y en ese momento ella salta porque ¿sabe qué? Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Recién en ese momento ella saltó y dijo mi nombre y le dijo maestro. Y sabes que el Señor hoy te está diciendo tu nombre, ¿sí? El nombre que te pusieron tus padres, el Señor te está llamando, te está diciendo, ¿sí? Te está diciendo por tu nombre en este día, aquí estoy. Este es el día de la resurrección, este es el día de la victoria, este es el día donde salimos triunfantes, donde el enemigo no pudo, ¿sí? Donde el enemigo quiso que Jesucristo cayera. Porque acuérdese que cuando estuvo en el desierto en ayuno 40 días, el diablo se le apareció a Jesucristo. Pero Jesucristo sabía para qué Él vino. Hoy te animo que si tú tienes un propósito, no te dejes robar. Y que si el Señor pronunció tu nombre, ¿sí? Y tú le aceptaste como tu Salvador, eso ya es mucho. Y eso es para que tú le reconozcas al Señor. Entonces dice que María Magdalena saltó y dijo, maestro. Y no solo eso, que también en ese momento le dijo que vaya y avise también a sus hermanos, es decir, a los otros discípulos, porque ellos estaban reunidos, ellos todavía estaban escondidos, porque ellos estaban con miedo, como ya le mataron a su líder, que era Jesucristo. Ellos dicen que tenían miedo, ¿sí? Y miren, ni aún habiendo caminado 3 años los discípulos podían entender lo que es la resurrección y el propósito por el cual Dios vino, porque imagínense, vieron milagros, pero estaban escondidos porque les daba miedo que también a ellos les hagan algo, que también a ellos les maten. Pero había también personas como Pedro, como Juan, como María Magdalena, que se arriesgaron a ver a la tumba para ver qué le pasó al maestro. Pero aún ellos seguían pensando que solo era su maestro, el hombre físico que pasó 3 años con ellos. No estaban entendiendo aún que de verdad era el Hijo de Dios. Y cuando ustedes dicen, cuando Pedro vio, dice, si ustedes se fijaron ahí, dice que Juan se agachó a ver en la tumba y dice que estaban acomodaditos, ¿sí? Del lienzo fino. Pero Pedro hasta discernió en ese momento. Cuando vio, dice que el lienzo que cubría la cabeza de Jesús estaba en el lugar donde está la cabeza, así ordenadito. Y ahí también hubo revelación para Pedro de que verdaderamente Jesucristo había resucitado. En Juan 20 del 19 al 23 dice que Jesús se aparece a los discípulos. Dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos, su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Entonces se les aparece, estaban los discípulos con miedo, paralizados, y Jesucristo simplemente se les apareció, ¿sí? Y lo primero que les dice es, la paz sea con ustedes. ¿Qué les estaba diciendo? Tranquilos, no se desesperen, todo está bajo control, se está cumpliendo las escrituras. Yo estoy haciendo la misión que el Señor me mandó aquí en la tierra, para que ustedes
puedan tener al Espíritu Santo, porque ahí dice, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa cuando tú recibes al Señor, ¿sí? Cuando tú decides decirle al Señor, ven a mi vida, te recibo en mi corazón, ¿sabe qué? De una manera sobrenatural, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empiezas a entender la palabra de Dios y a entender lo que el Señor tiene para ti. Y es así como el Señor les enseña a los discípulos, porque ellos nunca habían conocido del Espíritu Santo. Recuerden, no conocían del Espíritu Santo de esa manera tan poderosa. Cuando viene Jesucristo y les dice, tengan paz y reciban. ¿Sí? Tengan paz y reciban. Y les dice no solo eso, que vayan y hagan lo mismo. En ese momento les está comisionando, les está diciendo, ahora sí, salgan, vayan, hagan lo que les enseñé. Porque sabe que Jesucristo estuvo 3 años con ellos y no estaba en vano, les estaba mentoreando, era el mentor. Porque gracias a ese mentoreo de 3 años a los discípulos, hoy nosotros estamos aquí. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor hace las cosas bien hechas, porque ese era el plan del Señor, para que nosotros pudiéramos recibir también la salvación, para que nosotros también pudiéramos replicar las enseñanzas que Jesucristo nos estaba dejando. Y en ese momento los discípulos empiezan a tener paz. Y cuando tú le conoces al Señor, empiezas a tener paz. No importa lo que estés pasando, porque yo creo que cuando tú empiezas a conocer al Señor, tú no vienes con 0 problemas, tú vienes cargado de problemas, ¿sí? Es más, a veces buscas al Señor ya cuando has buscado todas las opciones, y al último, ya quizá porque esa es la última opción, recién buscas al Señor, cuando debería ser la primera. Y es así como el Jesucristo les muestra que está resucitado. Les mostró cómo estaban las heridas, dice, de sus manos y del costado. Entonces yo digo, yo decía, si yo estuviera ahí, me hubiera impactado, porque no estaba en cuerpo, ya estaba en espíritu. Y yo decía, el espíritu no debe ser, o sea, como completo, pero aún en el espíritu se le notaba las marcas para mostrar de que verdaderamente Él era el Jesucristo, el que resucitaba, el que daba la vida eterna. Y hoy el Señor también te dice, si tú crees que habías enterrado, porque miren, José de Arimatea y Nicodemo le enterraron al cuerpo físico, y a veces nosotros enterramos cosas o problemas o situaciones, las enterramos, nos olvidamos, les dejamos a un lado, hacemos cualquier cosa menos solucionar esas cosas que a veces enterramos, ¿sí? Pero cuando el Señor dice que resucita, es el momento de que tú empieces a sacar ese problema que quizá tú nunca le resolviste y lo empieces a resolver, porque el Señor también a través de la resurrección nos está mostrando que también puede resucitar y salir la salida a ese problema que tú estás teniendo. De esa es la manera. Quita la piedra, porque dice que cuando Jesucristo resucitó, la piedra fue removida. Entonces no te quedes cómodo donde tú estás, ¿sí? Si tienes un problema, una situación, una enfermedad, alguna cosa que te está a ti drenando, que te tiene afligido, hoy es el día que tú muevas la piedra. Hoy es el día que tú creas que el Señor te va a dar la paz. Hoy es el día de que tú vas a levantar eso que quizá pensabas que estaba muerto. Amén. Hay cosas que a veces tú dejaste ir y dijiste, o sea, ya no puedo más. Pero ¿sabes qué? Cuando tú avanzas con las fuerzas del Señor, tú sales en victoria. Amén. Porque solo con el Señor nosotros podemos salir en victoria. Nuestras fuerzas son limitadas, pero las fuerzas del Señor te da a ti son más grandes y poderosas para salir de cualquier situación. Simplemente decide seguir al Señor, decide aplicar la palabra, busca que alguien te dé consejo en alguna situación. Tú tienes líderes en tus grupos de amistad que tú puedes contar con ellos. Ellos han sido también entrenados con nosotros. Les hemos dado consejo y ellos están listos también para aconsejarte y para ayudarte a salir de esa situación. Tú puedes salir de eso. Tú puedes vencer a lo que el enemigo te ha querido tener atado. Porque el diablo pensó que cuando Jesucristo fue, porque dice que fue al infierno, ¿sí?
El diablo pensó que ya, o sea, acabó con Jesucristo, pero lo que no sabía, que Él se iba a levantar de los muertos, que iba a salir del infierno y que iba a salir en victoria para demostrar que Él es el único que tiene toda la autoridad, ¿sí? Y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre cada una de nuestras vidas. Y hoy es ese día de victoria. Hoy es ese día donde le decimos al enemigo que no va a poder con la situación que tú estás pasando. No importa qué tan difícil sea, yo sé que eso va a ser resuelto en el nombre de Cristo Jesús. Si Jesucristo murió y Jesucristo resucitó, eso quiere decir que Él puede con lo que nos está pasando a nosotros. Por algo les dijo a los discípulos: vayan y hagan lo mismo. Y ha venido de generaciones y generaciones. Es impresionante ver cuando tú verdaderamente te acercas al Señor, los milagros que hemos visto en esta iglesia. Porque le están creyendo al Señor, porque están recibiendo la paz que el Señor te está dando. Ahora vamos a ver en Juan 20 del 24 al 29, dice: de la duda a la adoración, Jesús se aparece a Tomás. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Es decir, él estaba distraído, se perdió. ¿Sí? ¿Dónde estaría? ¿Sí? Andaba en otro lado, menos con los discípulos. Dice: ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él le respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, que meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida del costado. Y era un discípulo. Qué impresionante, ¿no? A veces somos así. Si yo no veo, si el Señor no hace esto, yo no voy a creer en el Señor. Así somos nosotros a veces. Señor, muéstrame señal y entonces creo que eres tú. Y le ponemos como que condiciones. Era alguien que caminó con Jesucristo, era alguien que vio milagros sobrenaturales, era alguien que vio resucitar muertos, era alguien que vio ver sanidades, sanar ciegos, ¿sí? Era alguien que vio echar fuera demonios a Jesucristo. Pero ni aún así él creyó cuando dijo: si es que yo meto mi dedo en la mano y mi mano en el costado, entonces tal vez crea. Y era un discípulo. Pero 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esta vez Tomás sí estaba con ellos. Esta vez sí asistió a la reunión de líderes, ¿sí? Ahí estuvo. La otra vez había estado ocupado. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Yo pienso que todavía estaban temerosos para seguir compartiendo la palabra, ¿sí? Es como cuando tú te gradúas y te dicen: ahora sí, vaya, busque trabajo, y tú tienes miedo porque sabes la teoría, pero viste que hacían otros, pero tú no le habías hecho. Y el Señor nuevamente les dice: la paz sea con ustedes. Eso quiere decir que les notó un poco todavía intranquilos y nerviosos, que les volvió a decir: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: miren, es que el Señor sabe lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, así que mucho cuidado con lo que uno piensa, con lo que uno dice, ¿sí? O con lo que uno va a hacer, porque el Señor ya discierne y ya sabe las intenciones de nuestro corazón. Y le dice: pon tu dedo aquí. Tomás ni siquiera le había dicho: Señor, quiero ver tus hoyos en las manos para yo poner mi dedo, sino que el Señor ya directo le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí, ¿sí? Y mete tu mano en la herida de mi costado. Yo creo que este discípulo estaba avergonzado, con cara roja, y no sabía dónde esconderse, porque Jesucristo fue y le dijo: ven y pon tu dedo y tu mano, y ya no seas incrédulo. Y hoy el Señor te está diciendo eso: no seas incrédulo, ¿sí? No seas incrédulo, ¿sí? La fe, ¿qué es la fe? A ver, ¿qué es la fe? Es la certeza, ¿sí? Es creer lo que yo no veo, ¿sí? Es creer antes que yo ya tengo lo que yo no veo. El resto creyeron, pero Tomás, como no estuvo ahí, se perdió, pasó esto. Y de pronto
Dijo: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin haberme visto. ¿Sí? Entonces esa es la promesa donde dice: dichosos los que creen sin haberme visto. ¿Y cuántos han visto ustedes al Señor Jesucristo? No lo hemos visto, pero creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos tomamos esa promesa que dice: dichosos los que creen sin haberme visto, porque eso es lo que el Señor nos está dando, esa promesa. Miren, entonces la resurrección es el día de victoria. Es el día donde la tumba está vacía, no hay más, no hay muertos ahí, porque el Señor resucitó en cuerpo y alma. El Señor está sentado, Jesucristo está sentado en el trono. Y yo creo que Él se goza cuando vio que los discípulos tomaron esa valentía, agarraron esa paz para poder seguir compartiendo la palabra. Y es lo que el Señor te quiere decir en este día: ten la paz del Señor para compartir lo que Él ha hecho en tu vida. Tú solo tienes que compartir a alguien lo que Él ha hecho, el milagro que has recibido, la respuesta a una situación que querías que se solucione. Solo eso basta para que más personas puedan creer que hay un Dios en este 26 que existe y en esta ciudad de Ibarra, porque a veces creemos que está solo en otros lados, pero el Señor también está aquí. ¿Sí? El Señor también está en tu vida, en tu casa. El Señor también está para tu familia. Así que ve y ten paz. ¿Sí? Ve y ten paz. Y si algo te aflige, ten paz, porque el Señor te va a sacar de esa situación. Amén. Si tú estás enfermo, ve y ten paz y cree en el Señor. Si tú estás sin trabajo, ve y ten paz y dile: Señor, ábreme las puertas que antes no se habían abierto. Y ciérrame las que no tienen que abrirse, porque tú sabes lo que a mí me conviene. Y si tus finanzas no están correctas, Señor, pídele que te dé sabiduría, pero ten paz. ¿Sí? Y el hecho de que tú tengas paz no quiere decir que tú te quedes quieto, porque tienes que actuar, pero ten paz en tu corazón. Y lo que te puedo decir es que no importa lo que hoy tú estés pasando, no importa la situación tan difícil y tú digas: es que de esto nadie me saca. Solo ten paz, que el Señor te va a sacar si tú crees en el Señor. Amén. Y esa tumba está vacía y ese entierro ya pasó. Y hoy tenemos la salvación, hoy tenemos la vida eterna y hoy podemos hasta más de 2000 años seguir hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y decir que Él resucitó, y decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén.